Mi hermana se convirtió en bruja y lanzó hechizos para vengar la muerte de nuestros padres. Todos aquellos que nos hicieron daño tuvieron un final macabro, pero merecido. Antes de compartir otro relato que seguramente te dejará impactado, te pido que dejes un like y te suscribas a nuestro canal para no perderte ningún video nuevo. Comenta aquí lo que estás haciendo mientras escuchas este relato. Ahora, vamos a la historia. Hace algunas semanas, recibí una llamada inesperada de mi hermana mayor, Isabel. Fue una sorpresa escuchar su voz después de tantos años, ya que hacía más de 20 años que no tenía noticias de ella. La llamada fue breve, casi como un susurro del pasado, pero suficiente para traer a la superficie una avalancha de recuerdos antiguos y dolorosos que creía haber enterrado para siempre. La voz de Isabel parecía cargada de una nostalgia que cortaba el silencio como un cuchillo, y con cada palabra, más memorias venían a la mente, como si hubieran estado esperando pacientemente para ser despertadas. Pero antes de continuar, déjame volver al inicio de todo. Cuando pienso en mi infancia, una de las primeras imágenes que me vienen a la mente es la de la casa de mis tíos, José y Carmen. Ellos eran el ancla de nuestra familia, personas simples, pero de gran corazón, que me acogieron como si fuera un hijo. Fue gracias a su apoyo incondicional que pude tener una vida que muchos considerarían normal. Una familia amorosa, una escuela decente y amigos leales. Sin embargo, las cosas no siempre fueron tan estables. Mucho antes de eso, cuando tenía unos 7 años, mi vida era muy diferente. En esa época vivía con mis padres y mi hermana Isabel, que debía tener unos 10 años. Nuestra casa estaba en una pequeña propiedad rural en Andalucía, rodeada de campos vastos y fértiles. Recuerdo claramente el olor de la tierra recién arada y el sonido del viento soplando a través de los campos de maíz. Mi padre, un hombre de pocas palabras, era agricultor y se dedicaba a la tierra con una devoción casi religiosa. Poseía algunas tierras heredadas de mis abuelos, donde cultivaba maíz y frijoles, y cada día era una batalla contra los caprichos de la naturaleza para asegurar la cosecha. Siempre decía que la tierra era tanto una carga como una bendición, algo que solo comprendí plenamente muchos años después. Mi madre, por otro lado, tenía una presencia más ligera y serena. Era profesora en la escuela primaria de la región, y su pasión por la educación era evidente en todo lo que hacía. Veía en la educación una forma de liberación, un medio para escapar de las limitaciones impuestas por la vida rural. A pesar del cansancio que llevaba en los ojos al final de cada día, siempre tenía paciencia para enseñarnos, para guiarnos. En ese periodo yo estaba en el jardín de infancia, mientras que Isabel, ya más avanzada, cursaba el 5º año. Mis padres eran personas humildes, sin grandes ambiciones, pero nunca nos faltó lo esencial. Siempre había comida en la mesa, ropa limpia y material escolar suficiente para nuestras necesidades. Nos enseñaron el valor de la honestidad, la dignidad y la solidaridad. Nuestra casa, aunque modesta, era un refugio de paz y amor, donde la simplicidad reinaba y los lazos familiares eran la base de todo. Ellos eran buenas personas, que vivían de manera honesta y ayudaban a los vecinos siempre que podían. Todavía puedo recordar las tardes en que los vecinos venían a pedir consejos a mi padre, o las veces en que mi madre ofrecía ayuda a quien la necesitara, sin esperar nada a cambio. Todo parecía marchar bien, como si la vida fuera una secuencia de días tranquilos y predecibles, hasta que la llamada de Isabel trajo de vuelta el recuerdo de cómo todo comenzó a cambiar. La tranquilidad que conocíamos fue sacudida, y el pasado, que parecía tan distante, volvió a hacerse presente, trayendo consigo todas las incertidumbres y dolores que había intentado olvidar. Algunos meses después de la llegada de los hijos de don Joaquín García, todo comenzó a cambiar en la región. En una tarde calurosa de verano, estábamos mi padre y yo en el campo cosechando maíz. Era una de esas tardes tranquilas en que el sonido del viento y el susurro de las hojas de maíz creaban una melodía natural que siempre me calmaba.
De repente oímos gritos provenientes del camino que conducía a nuestra propiedad. Cuando miré, vi a don Joaquín borracho, tambaleándose hacia nosotros. Tenía los ojos inyectados de ira y el rostro rojo, probablemente de tanto alcohol. Al principio intentamos ignorarlo, pero él siguió acercándose y pronto comenzó a discutir con mi padre, alegando que habíamos invadido unos metros de su tierra. Mi padre, siempre tranquilo y pacífico, intentó ignorarlo todo lo que pudo. No era por miedo, sino porque sabía que discutir con un hombre fuera de sí no llevaría a nada. Continuamos con nuestro trabajo, con la esperanza de que él desistiera y se marchara. Sin embargo, don Joaquín no se contuvo. Se acercó aún más, y sus insultos se volvieron más agresivos. Cuando vio que mi padre seguía ignorándolo, perdió la compostura y comenzó a agredirlo físicamente. Mi padre, siendo un hombre robusto y experimentado en el arduo trabajo del campo, lo derribó con un solo golpe. Aturdido y humillado, don Joaquín intentó sacar su pistola, pero, tal vez debido a la bebida, esta se atascó en su cinturón. Al percibir el peligro inminente, mi padre, sin pensarlo dos veces, agarró un trozo de madera que estaba al lado de la puerta del granero y con toda su fuerza lo lanzó contra don Joaquín. El trozo de madera golpeó su cabeza con un sonido sordo y por un momento todo pareció haber terminado. Sin embargo, antes de desmayarse, don Joaquín logró disparar su arma. Fue entonces cuando vi a mi padre caer de rodillas al suelo. Su rostro se contrajo de dolor mientras la sangre fluía de su hombro. En estado de shock, corrí hacia él, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Con toda la fuerza que pude reunir, lo ayudé a levantarse. Don Joaquín, por otro lado, yacía en el suelo, inmóvil, con una gran herida en la frente de la que fluía sangre intensamente. Parecía muerto. Aterrorizado y sin saber qué hacer, ayudé a mi padre a caminar de vuelta a casa lo más rápido que pudimos. No se quejaba, solo apretaba los dientes tratando de soportar el dolor. Al llegar al patio de nuestra casa, mi padre cayó de rodillas nuevamente. Desesperado, grité por mi madre, que inmediatamente corrió hacia afuera junto con mi hermana Isabel. Cuando vieron la camisa de mi padre empapada de sangre, sus rostros se pusieron pálidos como la cera. Juntos logramos llevarlo al interior de la casa y acostarlo en la cama. Mi madre, siempre práctica en situaciones de emergencia, le pidió a Isabel que trajera alcohol y vendas. Con manos rápidas y precisas, hizo un vendaje temporal y vendó el hombro de mi padre, afirmando que necesitaban llevarlo al hospital de inmediato. Sin embargo, antes de que pudieran salir de la casa, el sonido de una camioneta acercándose hizo que todos se detuvieran. Mirando por la ventana, vi que eran los 3 hijos de don Joaquín, Miguel, Gerardo y Jorge, acompañados por otros hombres. Todos estaban armados. El miedo se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaban allí para vengarse. Mi padre, a pesar de estar herido, encontró fuerzas de algún lugar y, con un último esfuerzo, nos empujó hacia el interior de la casa y cerró la puerta con la pesada mesa de madera que teníamos en la sala. Desde fuera, oíamos los gritos de Miguel, el más joven de los hermanos, desafiando a mi padre a salir para ver si era un hombre de verdad, mientras disparaba al aire, el sonido de los disparos resonando en toda la propiedad. Desesperado, mi padre corrió hacia la despensa y después de buscar entre los utensilios, encontró un revólver, un rifle y algunas municiones. Mientras cargaba las armas, le pidió a mi madre que nos escondiera. Con manos temblorosas, ella nos agarró de la mano, a mí y a Isabel, y nos llevó al fondo de la casa. Por un momento, pareció paralizada, sin saber qué hacer, hasta que finalmente nos arrastró hacia donde guardábamos barriles de plástico usados para almacenar maíz. Por suerte, uno de los barriles estaba vacío, y fue dentro de él que nos escondió. «Quédense aquí, no salgan por nada», nos dijo mientras nos daba un beso rápido en la frente. Luego nos cubrió con sacos de arpillera y nos echó maíz por encima para ocultarnos. Antes de salir, escuché a mi madre susurrarle a Isabel: «Cuida bien de él, pase lo que pase». No podía entender completamente lo que estaba ocurriendo, pero sabía que era grave.
Temblaba de miedo mientras escuchaba los sonidos de pasos y voces desde fuera, preguntándome qué sería de nosotros. Mientras mi hermana me abrazaba, apretándome contra ella como si quisiera protegerme de todo el mal del mundo, estábamos escondidos dentro de aquel viejo barril. El barril tenía algunos agujeros pequeños, a través de los cuales podíamos ver lo que sucedía afuera, observando, aterrorizados, los acontecimientos que se desarrollaban ante nosotros. A través de esos pequeños orificios, vimos a nuestra madre correr hacia mi padre, que estaba cerca de la ventana. Él la abrazó brevemente como si ese toque fuera un último adiós y le entregó un revólver. Luego tomó el rifle, rompió uno de los vidrios con la culata y, sin dudarlo, comenzó a disparar contra los agresores que estaban fuera. Los sonidos que siguieron fueron ensordecedores. El estruendo de los disparos, los gritos de furia y el caos que se desató formaron una sinfonía de terror. Aterrorizado, me tapé los oídos con las manos, intentando bloquear aquel horrible sonido, pero no podía apartar los ojos de los agujeros del barril. La visión de mi madre y mi padre tratando de defenderse contra esos hombres parecía algo surrealista, como si fuera una pesadilla de la que deseaba despertar, pero sabía que era la terrible realidad. El tiempo parecía haberse detenido. No sé cuánto duró aquel tiroteo, pero para mí parecía una eternidad. En cierto momento todo quedó en silencio, y por un breve instante pensé que finalmente había terminado. Sin embargo, la calma fue interrumpida por la voz de Miguel, el más joven de los hijos de don Joaquín. Gritaba desde fuera diciendo que si mi padre salía no nos harían daño, que la pelea era solo con él. Mi padre, sin embargo, sabía que no podía confiar en ellos. Conocía bien la naturaleza de esos hombres, y sin creer en una sola palabra de lo que decían, comenzó a disparar de nuevo. La respuesta de los bandidos fue inmediata y brutal. Una lluvia de balas comenzó a caer sobre la casa. El sonido de los vidrios de las ventanas estallando en 1000 pedazos resonó en la sala, mientras mi padre llevaba las manos al pecho, alcanzado por uno de los disparos, y caía al suelo. Mi madre, en un acto desesperado, lo arrastró con todo el esfuerzo que pudo hacia ella, gritando su nombre, pero él ya no se movía. Por un instante, vi el pavor y la desesperación apoderarse de su rostro. Sin embargo, al mirar hacia donde estábamos escondidos, algo dentro de ella pareció cambiar. El miedo fue reemplazado por una furia intensa, una determinación inquebrantable. Con lágrimas aún corriendo por su rostro, tomó el rifle y, llena de rabia, comenzó a disparar repetidamente por la ventana. Desde fuera, podíamos escuchar los insultos y maldiciones de los hombres, mientras el sonido de los disparos continuaba. El tiempo parecía no avanzar, y yo me aferraba a mi hermana, temblando de miedo. Entonces, de repente, todo quedó en silencio. Vi a mi madre bajar el rifle y volverse hacia nosotros. Su cuello y pecho estaban cubiertos de sangre, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora mostraban un cansancio profundo. Se recostó contra la pared y poco a poco se fue sentando en el suelo. Aún recuerdo claramente cómo levantó la mano para despedirse de nosotros con un gesto delicado, antes de cerrar los ojos y quedarse allí, inmóvil, como si estuviera dormida. Yo gritaba y lloraba, el desespero apoderándose de mí. Quería correr hasta ella, abrazarla, suplicarle que despertara, pero mi hermana me sostenía con fuerza, tirándome hacia abajo del barril, intentando protegerme. Fue entonces cuando escuchamos un ruido ensordecedor. La puerta de entrada de la casa fue arremetida y la mesa de madera que la bloqueaba fue arrojada hacia atrás con violencia. Isabel y yo nos quedamos congelados, conteniendo la respiración, intentando hacer el mínimo de ruido posible. Los vi entonces entrando en la casa. Primero entró Miguel, seguido de Gerardo y por último Jorge. Los tres se acercaron lentamente a los cuerpos de nuestros padres. Gerardo empujó el cuerpo de mi padre con el pie, insultándolo y culpándolo por la muerte de los hombres que habían venido con ellos. Isabel temblaba de miedo y rabia, y yo estaba sumido en lágrimas, mordiendo la manga de mi camisa,
intentando ahogar los sollozos. Nada de aquello tenía sentido para mí. Parecía una pesadilla horrible de la que quería desesperadamente despertar, pero sabía que era real. Los 3 hermanos entonces volvieron sus miradas hacia los barriles donde estábamos escondidos. El miedo que sentí en ese momento es algo que nunca he podido olvidar. Jorge, con una pistola apuntada en nuestra dirección, se acercó lentamente, seguido por Gerardo, que también mantenía su arma apuntada hacia nosotros, mientras Miguel inspeccionaba el resto de la sala. Cuando Jorge estuvo justo frente a nuestro barril, ajustó la pistola en su cintura y, con una calma escalofriante, quitó la tapa muy despacio. Mi hermana, desesperada por protegerme, apretó mi boca con fuerza para que no hiciera ningún sonido. Ambos temblábamos, esperando lo peor. Jorge revolvió los granos de maíz que nos cubrían, y en ese momento Isabel tembló, sabiendo que seríamos descubiertos. Sin embargo, antes de que pudiera encontrarnos, escuchamos más disparos desde fuera. Uno de los hombres que estaba con ellos apareció en la puerta y gritó que se fueran, pues estaban siendo rodeados por los habitantes del pueblo. Los hermanos García salieron rápidamente de la casa, y Miguel fue el último en salir. Todavía miró hacia atrás, directamente al barril donde estábamos escondidos. Su rostro estaba vacío de cualquier remordimiento o emoción, como si nada de aquello tuviera importancia. Y entonces se fueron, dejando tras de sí solo el silencio y el dolor. Esperamos unos momentos, todavía dominados por el miedo. Entonces mi hermana Isabel se levantó lentamente. Con un movimiento rápido empujó el saco que nos cubría y con un ágil salto salió del tambor donde estábamos escondidos. Miró a su alrededor, comprobando si era seguro, antes de extender la mano para sacarme de allí. Corrimos juntos hacia donde estaban nuestros padres, con el corazón latiendo a toda velocidad y la cabeza aún aturdida por todo lo que había sucedido. Me lancé al lado de mi madre, abrazándola desesperadamente, el llanto saliendo en sollozos irregulares. Ella estaba sentada en el suelo, al lado del cuerpo de mi padre, acariciando su cabello con una delicadeza que contrastaba con toda la violencia que acabábamos de presenciar. Yo lloraba, pero mi madre, de forma sorprendente, no derramó una lágrima. Su mirada estaba fija en el suelo y los dientes apretados, como si estuviera conteniendo todo el dolor dentro de sí. Con una de sus manos tocaba el rostro y los labios de mi padre, en un gesto de despedida que parecía durar una eternidad. No sé con exactitud cuánto tiempo permanecimos allí, pero así fue como nos encontró Anselmo, uno de nuestros vecinos, junto con su hijo mayor, José. Llegaron y al ver la escena, corrieron a ayudarnos. José tuvo que prácticamente arrancarme del cuerpo de mi madre, pues yo no quería soltarla, con miedo de perderla también. Mi hermana se inclinó sobre la cabeza de mi padre y con todo el cariño le dio un beso en la frente. Luego, temblando aún, se acercó a nuestra madre. Vi que mi madre le susurraba algo al oído a Isabel, algo que la hizo abrir los ojos de sorpresa. Mi madre entonces le dio un beso en la frente, un último gesto de amor y despedida. Isabel, intentando mantener la compostura, se enderezó y vino hacia mí. Su rostro estaba endurecido, como si hubiera creado una barrera emocional para soportar todo aquello. Me tomó de la mano, tirando de mí suavemente en dirección a lo que quedaba de la puerta de la casa. Fuera de la casa estaban algunos de nuestros vecinos y otras personas del pueblo, amigos de mis padres que habían venido a ver qué había pasado. Todos estaban armados, preparados para cualquier cosa que pudiera ocurrir. Nos miraron con tristeza y compasión mientras atravesábamos el patio. Anselmo nos abrazó, como si quisiera protegernos de todo aquel dolor, y nos llevó a su casa. A partir de ese momento, mis recuerdos comenzaron a volverse borrosos y confusos. No recuerdo claramente el funeral de mis padres, aunque sé que mucha gente asistió. Ellos eran realmente queridos en el pueblo, y la comunidad estaba en shock por lo que había sucedido. Recuerdo vagamente ver a los alumnos de mi madre despidiéndose de ella, llorando alrededor de su tumba. Después del entierro pasamos algunos días con la familia de Anselmo, hasta que nuestros parientes vinieron a buscarnos.
Primero llegó mi tía Agripina, que venía desde Extremadura, y después mi tía Cristina, que vivía en Burgos. Ambas eran hermanas de mi madre, y ese mismo día, tras muchas conversaciones en susurros que Isabel y yo no entendíamos, se sentaron con nosotros y nos dieron la noticia que cambiaría nuestras vidas de nuevo. No podrían mantenernos juntos. Decidieron que Isabel iría con mi tía Agripina y yo con mi tía Cristina. Esas palabras cayeron sobre nosotros como una sentencia. Nos quedamos mudos, intentando procesar lo que eso significaba. Entonces me abracé desesperadamente a mi hermana. No podía soportar la idea de perderla también. Nuestras tías intentaron tranquilizarnos, diciendo que sería solo temporal hasta que las cosas se resolvieran y que en las vacaciones del año siguiente podríamos estar juntos de nuevo. Recuerdo que Isabel, aunque con el corazón roto, intentó ser fuerte por mí. Ella me separó de ella con delicadeza y me dijo que no llorara, que todo estaría bien, que yo debía ser fuerte y esforzarme. «Voy a cuidar de ti, aunque sea desde lejos», me dijo, «y me encargaré de todo». En ese momento no entendía plenamente sus palabras, pero algo en su voz me hizo creer en ella. Esa misma noche empacamos nuestras maletas y, al día siguiente, muy temprano, partimos rumbo a Burgos. Las primeras semanas fueron increíblemente difíciles. Toda mi vida había cambiado de repente. Había perdido a mis padres, mi hermana estaba lejos de mí, y ahora vivía con tíos que apenas conocía, personas que solo había visto algunas veces antes de que todo aquello sucediera. Cada día parecía un desafío mayor que el anterior. Sin embargo, poco a poco comencé a adaptarme. Mis tíos me matricularon en una escuela cercana a donde vivíamos, y poco a poco comencé a hacer nuevos amigos. Mis tíos se esforzaron al máximo para darme todo lo que podían. Trabajaban como empleados en una tienda de departamentos, pero mi tía Cristina tuvo que dejar el trabajo para cuidarme a tiempo completo. Me trataron como si fuera su propio hijo. Nunca me faltó nada, y tengo mucho que agradecerles por eso. Me cuidaron y me amaron, incluso en medio de las dificultades. El tiempo pasó, pero no vi a mi hermana en los próximos 4 o 5 años. De vez en cuando logramos hablar por teléfono, aunque las llamadas eran siempre breves, ya que en esa época eran muy caras. A través de esas conversaciones rápidas supe que Isabel había dejado la secundaria y trabajaba como costurera. Me contaba que no aguantaba más vivir con mi tía Agripina, pero nuestras llamadas eran siempre demasiado cortas para que pudiéramos hablar sobre todo lo que queríamos. A pesar del poco contacto, juro que no hubo un solo día en que no pensara en ella, especialmente en los últimos años, cuando las noticias sobre su vida comenzaron a escasear. Casi todos los días preguntaba a mamá Cristina sobre Isabel. Siempre me decía que mi hermana estaba bien y que pronto la vería. Al principio creí en sus palabras, pero a medida que los años pasaron, las promesas también comenzaron a desvanecerse. Cuando me di cuenta, ya había celebrado mis 12 años lejos de mi hermana. Fue en esa época cuando tuve, por primera vez, aquel sueño horrible. En el sueño estaba parado en una rama en lo alto de un árbol, en medio de un bosque sombrío. La atmósfera era densa, opresiva, como si el aire estuviera cargado con algo que no podía identificar. No recuerdo si era de noche, pero daba la sensación de que la oscuridad estaba siempre presente, observándome, envolviéndome. Entonces, al mirar hacia abajo entre los árboles sombríos del bosque, vi una figura extraña, una mujer de espaldas, vestida completamente de negro de la cabeza a los pies. Estaba parada frente a un hombre que estaba de rodillas, suplicando desesperadamente por perdón. Los gritos de ese hombre eran aterradores, reverberando en la oscuridad, llenando el aire con una sensación de desesperación profunda. Decía entre sollozos que no fue su intención, que no quería matarlos. Cuando me acerqué más en el sueño, noté algo que hizo que mi estómago se revolviera. El hombre estaba mutilado. Desde las rodillas hacia abajo sus pies habían sido arrancados brutalmente. Se sostenía solo en esa mujer siniestra que lo acompañaba, como si estuviera implorando por su misericordia. Me acerqué más en el sueño.
y al ver el rostro del sujeto, sentí que los pelos de la nuca se me erizaban de una forma que nunca había experimentado antes. Era como si alguien los tirara con fuerza, alertándome del horror que tenía frente a mí. El hombre no tenía ojos, habían sido arrancados, dejando 2 agujeros negros y ensangrentados donde antes estaban. A pesar del terror que sentí al verlo en ese estado, el rostro de ese hombre me resultaba extrañamente familiar. Fue entonces cuando una ola de odio se apoderó de mí. Mi sangre hirvió y mis músculos se tensaron involuntariamente. Ese hombre era Miguel, el hermano menor de los García, uno de los que habían matado a mis padres. Toda la compasión que podría haber sentido al verlo sufrir y suplicar desapareció, siendo reemplazada por un odio intenso y avasallador. Se merecía eso y mucho más. Mientras esos pensamientos oscuros pasaban por mi mente, la mujer a su lado pareció darse cuenta de lo que estaba pensando. Algunas semanas después de todo esto, en una tarde mientras esperábamos a mi tío para cenar, mamá Cristina comentó que había hablado con mi tía Agripina y que habían acordado encontrarse durante las vacaciones de Semana Santa en la antigua casa de mis padres. En ese momento me sentí muy feliz. Finalmente vería a Isabel después de tanto tiempo. Sin embargo, una parte de mí se sentía muy triste porque regresaríamos al lugar donde vi morir a mis padres. La noche anterior al reencuentro, la emoción de ver a mi hermana nuevamente era tan grande que no pude dormir. Mi corazón estaba dividido entre la felicidad de volver a verla y la tristeza de revivir los dolorosos recuerdos de ese lugar. Al día siguiente, muy temprano, partimos hacia la estación de autobuses. Fue un viaje largo y tedioso. Me distraje observando el paisaje por la ventana y a medida que nos acercábamos, los caminos comenzaron a parecerme más familiares. Cuando entramos en el pueblo, mi corazón latía acelerado. Al llegar a la estación, apenas descendí del autobús y corrí hacia Isabel. Ella ya nos estaba esperando junto con mi tía Agripina. Estaba casi irreconocible. Era mucho más alta que yo, y su cuerpo había madurado. Su cabello negro caía sobre sus hombros, y aunque su rostro ya parecía el de una joven, sus ojos castaños claros aún tenían ese aire de niña asustada de siempre. Nos abrazamos con fuerza y no pude dejar de llorar. La había echado tanto de menos. Aunque debo reconocer que la sentí un poco diferente, no sabría explicar cómo, pero en ese momento nada más importaba que poder abrazarla de nuevo. No fue hasta que mis tías nos llamaron para subir al coche que nos separamos. En el camino hacia la casa de mis padres, mis tías conversaban entre ellas sobre que mi hermana no se estaba comportando muy bien, y mi tía Agripina pasó todo el tiempo quejándose con mamá Cristina. Isabel, por su parte, parecía no importarle, y aprovechando que no la miraban, hacía gestos con el dedo cerca de la sien, insinuando que la tía estaba loca. Yo intentaba contener la risa, estaba muy feliz, pero al tomar el camino de tierra hacia la casa de mis padres, sentí un fuerte nudo en el estómago. A medida que nos acercábamos, nuestro ánimo se apagó. El paisaje no había cambiado mucho. Allí estaban los árboles frutales de mi madre al lado del camino. El coche se detuvo y no pude evitar una extraña sensación de que en cualquier momento mis padres abrirían la puerta y vendrían a recibirnos, como si todo lo que había sucedido hubiera sido solo un mal sueño, una broma de mal gusto. Pero no fue así. Mamá Cristina pagó al conductor y mi tía Agripina bajó del coche y fue la primera en abrir la puerta de la casa. Mamá Cristina se dirigió a la entrada, pero ni Isabel ni yo intentamos seguirla. Estábamos paralizados por el miedo. Solo comenzamos a caminar cuando mi tía Agripina nos gritó para que entráramos. Al dar un paso dentro de la casa, un fuerte olor a humedad me provocó ganas de vomitar y me detuve por un momento. Entonces Isabel me agarró de la mano, me sonrió y me arrastró hacia la sala. No pude evitar que las lágrimas corrieran por mi rostro. Mamá Cristina corrió para abrazarme mientras mi tía Agripina e Isabel se dedicaban a abrir las cortinas y ventanas para ventilar la casa. No podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido allí
pero poco a poco me fui calmando. Más tarde, llegaron mis otros tíos y primos. Fue un placer volver a verlos después de tantos años. Pasamos un buen rato conversando y luego nos sentamos a comer. La conversación se prolongó hasta la noche y la familia se fue despidiendo poco a poco, hasta que solo quedamos mi tía Agripina, mamá Cristina, Isabel y yo. Isabel estuvo con nosotros por un rato, pero después de tomar nuestro café y pan, se fue a dormir. Yo me quedé viendo la televisión con mis tías y ya por la medianoche comencé a sentir sueño y decidí irme a dormir en lo que sería mi cuarto. Desde que llegamos por la mañana no había entrado allí. No quería hacerlo. Cuando abrí la puerta, todo estaba casi igual a como lo recordaba. Fue una sensación muy triste. Tiré la maleta al suelo y me acosté vestido sobre la cama, pero no pude dormir. Apenas cerraba los ojos, las imágenes de los cuerpos de mis padres en la sala volvían a mi mente. Sentía mucha rabia, pero entonces recordé lo que había sucedido con Miguel y deseé con todas mis fuerzas que ocurriera lo mismo con los otros dos hermanos. Estuve así por un tiempo, hasta que finalmente decidí levantarme. Fui hasta el cuarto de Isabel, toqué suavemente la puerta, pero ella no respondió. Entonces abrí la puerta despacio y entré, pero me sorprendí bastante al ver que no estaba allí. ¿Dónde está?, pensé. Vi la ventana de su cuarto abierta, me acerqué y la vi a lo lejos, desapareciendo entre los árboles frutales de mi madre. Salté por la misma ventana y comencé a seguirla. Caminaba muy rápido, y yo apenas lograba mantenerme a su ritmo. Atravesó los campos de maíz ya crecidos hasta llegar a los primeros arbustos del bosque. Estaba muy oscuro, la luna no iluminaba mucho. Caminó un poco más entre las ramas y más adelante se desvió hacia un sendero poco antes de llegar al final del camino. Se detuvo frente a una gran muralla de ramas y arbustos y sin más la atravesó. La perdí de vista por un momento y entonces apresuré mi paso y también atravesé esa pared de vegetación. Al salir al otro lado me encontré frente a una vieja y enorme casa. Me quedé boquiabierto. Parecía muy antigua, con paredes de piedra y techos de tejas rojas, como si hubiera estado abandonada durante muchos años. Entonces vi a Isabel dirigirse hacia lo que quedaba del portón de madera. Antes de entrar, se detuvo y miró hacia atrás. Apenas tuve tiempo de esconderme entre las ramas. Por un momento pensé que me había visto, porque se quedó mirando hacia donde yo estaba, pero después de unos segundos, entró en la vieja casa. Salí lentamente de mi escondite, en caso de que ella regresara. No pude evitar sentir un escalofrío en la espalda. La niebla ya comenzaba a descender sobre el bosque, dando un aspecto muy macabro a esa casa. Sentí miedo, pero aún así, me acerqué a una de las ventanas al lado del portón. Estaban altas, apenas podía ver el interior, pero no estaba tan oscuro. Parecía que en el centro de la sala había una señora muy anciana sentada al lado de una pequeña mesa de madera, con varias velas, frascos, jarrones, hierbas y algunos libros. Vi a Isabel arrodillarse frente a ella y comenzar a rezar. La anciana se levantó, tomó uno de los libros de la mesa, lo abrió y lo sostuvo con la mano derecha, mientras que con la izquierda colocó su mano sobre la cabeza de mi hermana. Luego levantó el rostro hacia arriba. Me asusté un poco, ya que la luz de las velas iluminó su rostro, que estaba deformado y lleno de cicatrices. Comenzó a decir algo en voz alta que no entendí, como si estuviera maldiciendo o invocando algo. Su cuerpo comenzó a temblar, como si estuviera poseído por una fuerza sobrenatural. Entonces bajó la cabeza lentamente y colocó el libro sobre la mesa. Agarró un pequeño jarrón de cerámica y se lo entregó a Isabel, quien lo llevó a sus labios y bebió el contenido de un solo trago. De repente, Isabel comenzó a tambalearse, como si algo estuviera mal, pero la anciana siguió sujetándola por la cabeza, manteniéndola en pie. El ambiente a su alrededor parecía volverse más denso, la tensión aumentando a cada segundo, hasta que de repente la anciana soltó a Isabel, quien cayó al suelo, comenzando a convulsionar violentamente. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería salir corriendo de allí,
mientras que otra parte deseaba desesperadamente correr para defenderla. Estaba paralizado de miedo, con el corazón latiendo frenéticamente en el pecho. Vi a Isabel quedarse inmóvil, acostada boca abajo en el suelo, y el pavor se apoderó de mí. Pensé que la anciana la había matado. Un sentimiento de rabia comenzó a crecer dentro de mí, y mis ojos buscaron algo con que pudiera defenderme. Avisté un trozo de metal, lo agarré con fuerza, sintiendo la adrenalina pulsar en mis venas, y corrí hacia el portón. Cuando entré, la anciana se volvió y me miró fijamente. Sus ojos, que parecían ser de un color rojo intenso, se clavaron en los míos, y en ese momento todo mi cuerpo quedó rígido, paralizado de terror. No podía moverme, ni siquiera gritar. Estaba completamente aterrorizado. Fue entonces cuando por el rabillo del ojo percibí un movimiento. Isabel estaba despertando. Ella se enderezó lentamente, arrodillándose nuevamente delante de la anciana, quien finalmente apartó la mirada de mí. Con un gesto lento y calculado, la anciana se acercó a Isabel, colocó una mano en su mejilla y comenzó a examinar su rostro con una mirada crítica. Lo que ocurrió a continuación me llenó de horror. Isabel se volvió hacia mí y su rostro era el mismo que había visto en mi pesadilla, deformado, lleno de cicatrices profundas y horribles. Retrocedí instintivamente. El trozo de metal que sostenía cayó de mis manos y sentí un pánico incontrolable apoderarse de mí. Sin pensar, me giré y comencé a correr en dirección a la muralla de ramas. La atravesé con todas mis fuerzas, corriendo tan rápido que apenas podía ver dónde pisaba. El miedo de ser capturado o de que algo aún peor ocurriera me impulsaba hacia adelante, ignorando el dolor y el cansancio. Cuando llegué a los campos de maíz, no pude resistir el impulso de mirar hacia atrás. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. 2 pequeñas bolas de fuego saltando sobre los árboles del bosque, como si estuvieran persiguiéndome. En el momento en que las vi, mi pie tropezó en un agujero en el suelo y caí de cara al suelo. El dolor fue intenso y mi cabeza golpeó tan fuerte que el mundo a mi alrededor comenzó a girar. Intenté levantarme, pero mis brazos no me obedecían. Sentía mis ojos cerrándose, como si pesaran toneladas. En desesperación intenté levantarme varias veces, pero mi cuerpo no respondía. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, al abrir nuevamente los ojos, me di cuenta de que ya no estaba acostado entre los campos de maíz. Estaba de vuelta en lo alto de aquel árbol, como había sucedido en mi pesadilla. Era el mismo bosque sombrío, envuelto en niebla. En el centro de un círculo de árboles vi a Isabel de espaldas a mí, vestida completamente de negro. A sus pies había un hombre boca abajo en el suelo, con la espalda completamente rasgada y ensangrentada. Se arrastraba lamentablemente en dirección a los árboles, como si intentara escapar de ella. Isabel permanecía inmóvil, observándolo en silencio. Luego dio algunos pasos hacia adelante, colocándose frente al hombre, y puso su pie sobre la cabeza de él, hundiendo su rostro en el lodo en el que se arrastraba. La escena era grotesca y aterradora. El hombre luchaba violentamente por liberarse, pero era en vano. Cuando parecía que se ahogaría, Isabel levantaba el pie, permitiéndole levantar el rostro y tomar aire desesperadamente. Repitió este gesto varias veces, como si disfrutara del sufrimiento de él. Con el corazón acelerado intenté ver el rostro del hombre, y en uno de los momentos en que levantó la cabeza entre el lodo logré distinguirlo. El rostro deformado, como si hubiera sido brutalmente golpeado, era de Gerardo, el hermano del medio de los García. No sabía qué sentir, odio o pena, al ver esa escena. De repente Isabel se agachó sobre Gerardo y con una sola mano lo agarró por la cabeza y lo levantó como si fuera un muñeco de trapo. La escena era imposible, considerando que él era el doble de su tamaño. Aún así, Isabel lo levantó sobre su cabeza, como si su brazo se hubiera alargado de forma sobrenatural. Gerardo gemía de dolor, sus patadas se debilitaban hasta que finalmente quedó inmóvil. Entonces, con una furia incontrolable, Isabel lo arrojó contra el suelo con una fuerza descomunal.
Al hacer eso, levantó la mirada hacia mí y sonrió de una manera tan siniestra que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Asustado, intenté dar un paso atrás, pero tropecé y caí al vacío. Cuando estaba a punto de golpear el suelo, me desperté sobresaltado. Abrí los ojos, ya era de mañana. Estaba acostado en mi cama, al lado de Isabel, que aún dormía. La miré, aún asustado, y por un segundo pensé que todo había sido solo una horrible pesadilla. Pero al llevar la mano a mi cabeza, sentí un pequeño bulto en la frente. Recuerdo de la caída en el campo mientras huía de ellas. Me levanté rápidamente, el corazón aún acelerado, y comencé a vestirme. En ese momento Isabel se despertó, me sonrió y dijo que había venido a dormir conmigo porque estaba gritando durante la madrugada. Me contó que, al entrar en mi cuarto, me encontró caído en el suelo, con la cara contra el suelo. Me levantó y estuvo masajeando el golpe en mi cabeza, pero en ningún momento me desperté. Obviamente, no le creí. No podía ser solo un sueño, considerando todo lo que había visto y sentido. Aún así, no dije nada. Intenté sonreír, terminé de vestirme y bajamos a desayunar. Mientras estábamos tomando café, llegó mi tío Julio, el más joven de la familia de mi madre y el único que aún vivía en la ciudad. Nos saludó con un buenos días apresurado y fue directamente a la cocina, con una expresión seria. Allí comenzó a hablar en voz baja con mi tía Agripina y mamá Cristina. Isabel y yo seguimos tomando café, pero cuando cerraron la puerta de la cocina, mi hermana hizo un gesto para que nos acercáramos. Curiosos, pegamos las orejas a la puerta y escuchamos la conversación. Mi tío contó que cuando regresaba del molino, encontró a su compadre Joaquín, el jefe de la policía de la ciudad. Joaquín estaba muy apurado y parecía asustado. Solo se detuvo un momento para saludarlo, y cuando mi tío le preguntó a dónde iba con tanta prisa, su compadre respondió que habían encontrado muerto a otro de los García. Gerardo, el del medio, en la vereda roja, muy cerca del viejo camino de Cocal, continuó mi tío con la voz grave. Siguió a su compadre, el jefe de la policía, y cuando llegaron al lugar, encontraron un cuerpo boca abajo sobre un gran charco de lodo y sangre. Mi tío contó que la espalda del cuerpo estaba completamente rasgada, como si hubiera sido atacado por una bestia enorme. Los brazos y piernas estaban quemados, y el olor a carne quemada aún impregnaba el aire, como si todo hubiera ocurrido recientemente. Lo peor, dijo con la voz cargada de horror, fue cuando ayudamos a voltear el cuerpo. Apenas podíamos reconocerlo. Su rostro estaba desfigurado de tanto golpearlo. No tenía ojos ni lengua, y sus entrañas estaban expuestas, retorcidas en el lodo. Mi tío dijo que el hedor era insoportable y que el escenario era de tal brutalidad que era difícil de creer. Después de cubrir el cuerpo, esperaron a las autoridades y a los peritos. Mis tías se quedaron en silencio, procesando lo que acababan de escuchar, hasta que tía Agripina, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Era lo que merecían, y más, por todo el mal que nos hicieron». Comenzó a llorar, y hubo otro largo silencio en la sala. Finalmente mi tío dijo muy serio que Isabel y yo tendríamos que salir de la ciudad lo antes posible. Temía que Jorge, el hermano mayor de los García, pudiera culparnos por lo que había sucedido con sus hermanos. Luego mencionó que iría al día siguiente a la casa de los parientes de su esposa en Montenegro, e insistió en que mis tías hicieran lo mismo. La tensión aumentaba, y nadie sabía con certeza qué hacer. Mamá Cristina, después de un largo momento de reflexión, finalmente dijo que también partiríamos a la mañana siguiente. Tía Agripina, ya más tranquila, comenzó a preguntarse en voz alta y con miedo quién o quiénes se habían vengado de los García de manera tan brutal. En ese momento miré a Isabel y lo que vi me dejó helado. Me miró de una manera tan inquietante que sentí que la sangre se me helaba. Su rostro cambió completamente, se volvió muy serio, y por un segundo vi en sus ojos esa mirada llena de odio que había visto en mi pesadilla. Sin decir una palabra,
Se giró y se fue a su cuarto. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de ocurrir, tía Agripina abrió la puerta de la cocina de repente y me miró. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de ocurrir, tía Agripina abrió la puerta de la cocina de repente y me miró con severidad. No supe qué decir o hacer, y ella comenzó a reprenderme por escuchar detrás de las puertas. Apenas pude murmurar una disculpa y me dirigí rápidamente hacia el cuarto de Isabel. Cuando abrí la puerta la encontré sentada frente al espejo, peinando su cabello. Me miró a través del reflejo en el espejo y fui hacia su cama donde me senté. En ese momento Isabel se recogió el cabello de un lado, dejando el cuello al descubierto, y fue entonces cuando vi la marca de nacimiento en su nuca. Recordé sin demasiada sorpresa aquel rumor sobre la joven que estuvo con Miguel unos días antes de que lo encontraran muerto. No necesité más pruebas para entender que mi hermana había sido quien los mató. Pero lo que no lograba asimilar en ese momento era que ella fuera una bruja. Esa idea no cabía en mi cabeza. Isabel entonces me miró nuevamente a través del espejo y me guiñó un ojo, como si pudiera escuchar mis pensamientos. El miedo se apoderó de mí y me levanté apresuradamente de la cama, saliendo del cuarto casi sin control. Casi tropecé con mamá Cristina, que venía a buscarnos. Le pedí disculpas rápidamente y corrí hacia el patio. Llegué al campo de maíz, caí de rodillas en la tierra y comencé a llorar, sintiéndome completamente impotente y perdido. Aquella misma tarde todo el pueblo ya sabía sobre la muerte de Jorge, el último de los García. Aunque todos sabían que aquello era una venganza, nadie sabía con certeza quién había hecho justicia por su propia mano. Entonces comenzaron a circular fuertes rumores sobre la última persona con la que habían visto a Gerardo en los portales del pueblo una tarde antes. La mayoría decía que era una joven muy bonita, de buen cuerpo, morena, de cabello negro y ojos grandes, pero con una mirada muy pesada. Comenzaron a decir que era la misma joven con la que habían visto a Miguel el día en que fue asesinado, y que ella tenía que ser la asesina de los hermanos, aunque nadie sabía cómo había cometido tantas barbaridades. Otros decían que, aunque la joven estaba relacionada con las muertes, ella era solo un señuelo, y que había alguien más detrás de todo. Cuando comenzó a anochecer, mi tío volvió una vez más y dijo a tía Agripina y mamá Cristina que aparentemente ya habían avisado a Jorge, el mayor de los García, sobre la muerte de sus hermanos. Él sabía que tenía muchas vidas en su haber en aquellas tierras, y por eso vendría por el camino viejo de madrugada, solo para el velorio. Jorge quería despedirse rápidamente de su hermano y salir del pueblo lo antes posible, evitando cualquier enfrentamiento. Sin embargo, mi tío advirtió que había rumores de que Jorge sospechaba que alguien de nuestra familia estaba detrás de las muertes de sus hermanos, y que, si tenía la oportunidad de ajustar cuentas, no dudaría en aprovecharla. Mis tías se quedaron sin palabras, y mi tío anunció que partiría esa misma noche con su esposa e hijos, para evitar cualquier desgracia. Le pidió a su compadre Joaquín, el policía, que nos cuidara durante esos días. Nos despedimos de mi tío, que nos dio un fuerte abrazo y salió rápidamente. Cuando anocheció, tomamos nuestro café y pan en completo silencio. Apenas terminamos, nos mandaron preparar las maletas para salir a la mañana siguiente. Yo ya tenía la mía lista, así que me senté en la cama, sintiendo un vacío profundo. En ese momento, Isabel entró en mi cuarto. La había evitado todo el día, pues su presencia me causaba miedo. Ella se sentó a mi lado, pasó el brazo por mis hombros y me abrazó con fuerza. Me dijo que no nos veríamos por un tiempo, pero que ella estaría siempre cerca, cuidando de mí como siempre lo había hecho. Me pidió que estudiara mucho, me dio un beso en la frente y se levantó en dirección a la puerta. Antes de salir, sin girarse, dijo que no estaba arrepentida de lo que había hecho, que lo haría todo de nuevo si fuera necesario, a cualquier costo, y que solo descansaría cuando el último de esos infelices pagara por lo que nos hicieron. Su voz temblaba de rabia. Tuve el impulso de correr y abrazarla, pedirle que dejara todo eso atrás
y viviera su vida en paz. Pero me quedé sentado en la cama temblando de miedo. Finalmente Isabel salió del cuarto y me quedé solo con mis pensamientos confusos. Te voy a contar algo, pero no sé hasta qué punto fue real. Todo fue tan confuso que ni siquiera sé cómo explicarlo a mí mismo. Aquella noche tampoco pude dormir. Solo podía pensar que necesitaba decirle todo lo que sentía a Isabel. Me levanté y fui hasta su cuarto. No sé por qué, pero no me sorprendió cuando ella no respondió al golpear la puerta. Aún así la abrí despacio, pero no miré hacia la cama. La cortina de la ventana se movía suavemente con el viento. Ella se había escapado de nuevo. Salí por la puerta trasera que daba a los campos. La luna estaba llena y iluminaba bien el camino. Entonces, me pareció verla entre los árboles moviéndose rápidamente. Aceleré el paso y la vi dirigirse hacia el camino viejo. Mi corazón se aceleró. Isabel iba tras el último de los García. Comencé a correr lo más rápido que pude, pero ella era muy rápida y apenas lograba seguirle el ritmo. Cuando me adentré entre los arbustos, vi que se detuvo al lado del camino. Yo también me detuve para recuperar el aliento, tratando de entender qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca podría haber imaginado. Vi con mis propios ojos, aterrorizado, cómo Isabel comenzó a arder en llamas de la nada, como si estuviera cubierta de gasolina. Las llamas comenzaron en sus manos y en cuestión de segundos cubrieron todo su cuerpo. Isabel se transformó en una bola de fuego delante de mis ojos. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer, y entonces la vi elevarse lentamente sobre los grandes árboles. Isabel flotó durante unos segundos y luego disparó en dirección al camino viejo. Mi cuerpo reaccionó instintivamente y corrí en la dirección en que pensé que ella había caído. Al atravesar algunos arbustos que bloqueaban el camino, me quedé parado a pocos metros de una escena que nunca podría olvidar. Isabel estaba sobre el pecho de Jorge, que estaba boca abajo en el suelo. Las piernas de Isabel parecían patas de un ave de rapiña. Con una de ellas pisaba el rostro de aquel infeliz, hundiéndolo contra el suelo, mientras una de sus manos, que parecía una garra con cuchillas afiladas, perforaba sus entrañas repetidamente. La escena era grotesca y apenas podía creer lo que veía. Isabel, mi hermana, parecía haberse transformado en algo inhumano, una criatura que emanaba puro odio y venganza. Continuaba perforando el cuerpo de Jorge con una fuerza sobrehumana, mientras él, sin poder defenderse, gemía de dolor. A cada movimiento, el sonido de la carne siendo rasgada resonaba en el bosque, mezclado con los gemidos débiles y desesperados de Jorge. Entonces, como si el propio acto la agotara, Isabel se detuvo. Levantó la mirada, sus ojos ardiendo con una intensidad aterradora, y me miró directamente. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, y todos los pelos de mi cuerpo se erizaron. El miedo era tan grande que apenas podía moverme. Di un paso hacia atrás, pero tropecé y caí al vacío, como si estuviera cayendo desde el árbol de mi pesadilla. Cerré los ojos con fuerza, esperando lo peor, mientras los gritos de Jorge resonaban en mis oídos, pidiendo perdón, suplicando misericordia. De repente sentí que alguien me sacudía del hombro. Abrí los ojos de repente y me enderecé. Estaba acostado en mi cama, y la luz del amanecer entraba por las ventanas. Quien me sacudía era mamá Cristina, que decía que necesitaba levantarme, pues ya teníamos que irnos. Aún confuso y temblando de miedo, me levanté y comencé a vestirme. Antes de salir del cuarto, mamá Cristina me dijo que no tomaríamos el desayuno allí y que necesitaba apurarme porque el autobús salía a las 7 de la mañana. En cuanto salí del cuarto, fui a buscar a Isabel, pero cuando llegué a su cuarto, la puerta estaba abierta. Espié dentro, pero la cama estaba arreglada y vacía. Bajé apresurado y le pregunté a mamá Cristina dónde estaba Isabel. Ella respondió que Isabel había salido con tía Agripina para un compromiso y que nos encontrarían en la estación de autobuses para despedirse de nosotros. Juro que en ese momento
No lograba asimilar todo lo que estaba ocurriendo. Mi mente era un caos de pensamientos y emociones conflictivas. Al salir de la casa, un coche de alquiler ya nos esperaba para llevarnos a la estación de autobuses. Entramos y el coche dio la vuelta, siguiendo el mismo camino de siempre, pero ahora todo parecía más sombrío, más pesado. A medida que nos alejábamos de la casa de mis padres, sentí un vacío enorme en el estómago, como si estuviera dejando atrás una parte de mí que nunca volvería a recuperar. Llegamos a la estación de autobuses rápidamente, con el tiempo justo para acomodar nuestras maletas y subir a bordo. Apenas nos acomodamos en nuestros asientos, vi a Isabel y a tía Agripina en la puerta de acceso. Sin pensarlo, bajé corriendo hacia ella. Isabel me abrazó con mucha fuerza y por un segundo vi algo cambiar en su rostro. La mirada de odio desapareció y sus ojos se llenaron de lágrimas. Antes de que nos separáramos me dijo con la voz quebrada: «Ya está todo bien». Nos despedimos rápidamente y volví al autobús con el corazón pesado y la mente confusa. Fue la última vez que vi a Isabel, y eso fue hace más de 20 años. El viaje de vuelta a casa fue largo y silencioso. Nadie habló mucho, y yo pasé todo el tiempo intentando procesar todo lo que había sucedido. Días después, supimos por algunos amigos del pueblo sobre la muerte de Jorge, el último de los García, en el Camino Viejo. Le dijeron a mamá Cristina que aparentemente él había sido atacado por algún animal salvaje como una onza. Como casi nadie usaba ese camino, otros animales acabaron devorando sus restos antes de que alguien los encontrara. Jorge fue identificado solo por algunos artículos personales que llevaba. Muchos rumores surgieron sobre los supuestos justicieros. Algunas personas del pueblo aún creían que fue alguien de nuestra familia. Otros decían que fue obra de la joven misteriosa que afirmaban haber visto nuevamente en la ciudad. Y muchos otros rumores sugerían que todo había sido obra del demonio y que la joven que los mató era una bruja vengativa. Nunca le conté a nadie durante todo este tiempo sobre mis pesadillas o sobre la verdadera naturaleza de Isabel. Mi hermana nunca tocó el tema de cómo llevó a cabo su venganza, ni si realmente era una bruja o cómo aprendió todo aquello. Pero hay algo que todavía me intriga profundamente hasta hoy. Recuerdo claramente el momento en que mi madre, herida de bala y en el suelo, llamó a Isabel para que se acercara y le susurró algo al oído. Isabel nunca me contó qué fue lo que mi madre le dijo en ese momento. A veces me pregunto si mi madre practicaba brujería y si le pidió a Isabel que buscara a alguien para llevar a cabo la venganza que llevó a la muerte de los García. Esas preguntas continúan atormentándome. Nunca obtuve respuestas y ahora, tantos años después, no sé si quiero saber la verdad. Lo único que sé es que desde aquel día nunca volví a ver ni a oír hablar de Isabel. Es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, llevándose consigo todos los secretos y misterios que la rodeaban. Y tal vez, solo tal vez, sea mejor así. Aquí en su pantalla están apareciendo más videos con historias aún más escalofriantes que harán que cuestione lo correcto y lo incorrecto. Elija el video que yo ya estoy allí esperándole. Hasta la próxima.
Cansada de sufrir humillaciones por ser gorda, tomé la decisión de vengarme usando brujería de aquellos que me hicieron daño, pero las consecuencias se salieron de control, llevando a un final trágico del cual me arrepiento profundamente. Antes de contar esta historia perturbadora, les pido que dejen un like y se suscriban al canal. Activen la campana de notificaciones. Si al final no les gusta el video, den su dislike. Lo importante es conocer su opinión sobre nuestro trabajo. Vamos a la historia. Nunca imaginé que una simple botella pudiera cambiar mi vida para siempre. Quería venganza. Quería que ellos sintieran el dolor que me hicieron sentir, pero no estaba preparada para las consecuencias que se avecinaban. Hola a todos, mi nombre es Camila, tengo 36 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que incluso ahora, 15 años después, me quita el sueño. Les pido que se acomoden, porque esta no es una historia fácil de contar ni de escuchar. Desde que tengo memoria, mi cuerpo siempre ha sido mi mayor enemigo, o al menos así es como lo veía yo. Crecí siendo la chica gordita de la clase, aquella a la que todos miraban y murmuraban a sus espaldas. Podía sentir las miradas, escuchar las risitas contenidas. Cada pasillo de la escuela era un campo minado de insultos y bromas. Recuerdo claramente el día en que todo comenzó a empeorar. Yo acababa de cumplir 10 años. Era el cumpleaños de mi primo Pedro, y toda la familia estaba reunida en el patio de la casa de mi abuela. El aroma de la barbacoa llenaba el aire, mezclado con las risas de los niños que corrían de un lado a otro. Yo estaba sentada sola en un rincón, observando a mis primos jugar. Mi madre se acercó con un plato rebosante de comida en sus manos. «Camila, querida, tienes que comer más. Mira lo flaquita que estás», dijo, colocando el plato en mi regazo. Miré el plato, luego a mi madre. Quería decirle que no tenía hambre, que en realidad me sentía enorme, torpe, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Entonces hice lo que siempre hacía. Comencé a comer. Fue en ese momento que escuché la voz de mi tío Carlos, alta y clara. Camila, cuidado que no te comas toda la comida de la fiesta, ¿eh? Las risas que siguieron parecieron resonar por todo el patio. Sentí mi rostro arder de vergüenza. Las lágrimas se formaban en las esquinas de mis ojos, pero seguí comiendo, tragando no solo la comida, sino también el llanto y la humillación. Ese patrón se repitió durante años. En casa, mis padres, ambos con sobrepeso, insistían en que comiera más. En la escuela y entre los familiares, era blanco constante de bromas sobre mi tamaño. Era como si estuviera atrapada en un ciclo vicioso, sin saber cómo escapar. A los 14 años decidí que tenía que cambiar. Recuerdo estar parada frente al espejo, mirando mi reflejo con una mezcla de disgusto y determinación. «Basta», dije para mí misma. «Esto termina ahora». Al día siguiente le pedí a mi madre que me inscribiera en un gimnasio. Se sorprendió, pero accedió. «Pero Camila, ya no necesitas eso. Eres hermosa tal como eres», insistió. Yo solo asentí con la cabeza. «Lo quiero, mamá, por favor». Mi primer día en el gimnasio fue una pesadilla. Me sentí fuera de lugar, como si todos me estuvieran observando, juzgando. El instructor, un hombre musculoso llamado Andrés, intentó ser amable, pero pude ver la pena en sus ojos. «Vamos a empezar despacio, ¿de acuerdo?», dijo, guiándome hacia una cinta de correr. 15 minutos caminando para empezar. 15 minutos para una principiante, pero yo estaba decidida. Subí a la cinta, presioné el botón de inicio y comencé a caminar. A cada paso me repetía: «Tú puedes, Camila, tú puedes». Pero la verdad es que no pude. Después de una semana de ir al gimnasio, el dolor en los músculos, las miradas de los otros asistentes y la sensación constante de fracaso me hicieron renunciar. Volví a mis viejos hábitos, encontrando consuelo en la comida, que siempre había estado ahí para mí. Las dietas no fueron diferentes. Intenté todas. Bajo en carbohidratos, sin gluten, batidos sustitutos de comida.
Durante el día me esforzaba, comía ensalada sin gracia, bebía litros de agua, contaba cada caloría, pero por la noche, sola en mi habitación, era como si un interruptor se encendiera. Me escabullía a la cocina, con el corazón acelerado como si estuviera a punto de cometer un delito. Abría la nevera, los armarios, cogía todo lo que podía llevar, chocolates, galletas, bocadillos. Volvía a la habitación y devoraba todo, casi sin respirar. Era como si estuviera en trance, incapaz de parar hasta que el último bocado fuera tragado. Luego venía la culpa. Acostada en la cama, con el estómago doliendo de estar tan lleno, lloraba en silencio. Me prometí a mí misma que esa sería la última vez, que mañana sería fuerte. Pero mañana siempre traía la misma historia. Fue en esa época que descubrí que tenía un talento. Mientras que mi cuerpo parecía traicionarme en cada momento, mi cerebro era afilado como una navaja. Estudiar se convirtió en mi refugio. Me sumergía en los libros, memorizaba fórmulas, escribía ensayos brillantes. Era la única área de mi vida en la que sentía que tenía control, donde podía destacar sin que mi cuerpo fuera un obstáculo. Cuando llegó el momento de presentarse al examen de ingreso a la universidad, yo estaba más que preparada. Pasé noches en vela estudiando, revisando cada materia hasta que pude recitarlas de memoria. El día del examen entré a la sala temblando, pero decidida. Recuerdo mirar a mi alrededor y ver las caras nerviosas de los demás candidatos. Algunos se mordían las uñas, otros murmuraban fórmulas para sí mismos. Respiré hondo y me concentré. Tú puedes, Camila, pensé. Demuestra de lo que eres capaz. Cuando el supervisor dijo pueden comenzar, me sumergí en el examen como si mi vida dependiera de ello. Y de alguna manera dependía. Cada pregunta respondida era una pequeña victoria. Cada página girada me acercaba más a mi objetivo. Semanas después, cuando se publicaron los resultados, apenas podía creerlo. No solo había aprobado, sino que había quedado entre los primeros puestos para la carrera de Derecho en la Universidad Federal. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de mí misma. Mis padres estaban eufóricos. Nuestra hija va a ser abogada. Mi padre anunciaba a quien quisiera escuchar. Mi madre no dejaba de abrazarme, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. La universidad era un nuevo mundo abriéndose ante mí, pero lamentablemente no tan diferente de lo que ya conocía. Mientras que mi intelecto era reconocido en las aulas, en los pasillos y en los espacios sociales, el prejuicio contra mi cuerpo persistía. Recuerdo claramente una fiesta en el primer semestre. Era una gran celebración organizada por el centro de estudiantes, y todos estaban animados. Pasé horas arreglándome, eligiendo cuidadosamente un atuendo que me hiciera sentir hermosa y segura. Llegué a la fiesta llena de esperanza. La música estaba alta, las luces parpadeaban y el lugar estaba lleno de estudiantes sonrientes y animados. Por un momento me permití soñar que esta sería la noche en la que todo cambiaría. Pero a medida que avanzaba la noche, la realidad se impuso. Vi a mis compañeros formando parejas, coqueteando, intercambiando miradas llenas de promesas. Las parejas se formaban en las esquinas, intercambiando besos y caricias. Y yo estaba sola, apoyada en una pared, sosteniendo un vaso de refresco que hacía mucho tiempo había perdido el gas. Nadie se acercó a hablar conmigo. Ninguna mirada interesada, ninguna sonrisa acogedora. Era como si fuera invisible, o peor, como si fuera un obstáculo a evitar. En la pista de baile, el pináculo de la humillación llegó cuando escuché a dos chicos conversando cerca de mí. Uno de ellos, ebrio, señaló en mi dirección y dijo riendo: «Amigo, creo que ella es la única aquí que no va a besar a nadie hoy». El otro respondió: «Sí, pero ¿quién querría, verdad?». Sus risas resonaron en mis oídos, ahogando incluso la música alta. Sentí las lágrimas formándose, pero me negué a llorar allí. Con el corazón apesadumbrado salí de la fiesta temprano, regresando a mi habitación en la residencia estudiantil. Esa noche lloré hasta dormir. La mañana siguiente trajo una resolución amarga. Si no podía ser aceptada socialmente, sería la mejor académicamente.
Me sumergí en los estudios con una intensidad renovada. Mi rutina se convirtió en una secuencia interminable de clases, biblioteca y noches en vela estudiando. Mientras que mis compañeros disfrutaban de la vida universitaria yendo a fiestas y citas, yo me enterraba en libros y artículos académicos. Los profesores notaron mi dedicación. Empecé a destacar en todas las materias. Mi nombre siempre en la cima de las listas de calificaciones. Algunos compañeros empezaron a buscarme para pedir ayuda con los trabajos y para estudiar para los exámenes. Era una victoria. Finalmente me estaban notando, pero no por la mujer que yo era, sino solo como una máquina de estudios. Las personas me buscaban por mi cerebro, no por mi corazón. Aún así me aferré a eso. Era mejor ser valorada por el intelecto que ser ignorada por completo. Y así continué mi viaje académico, decidida a ser la mejor alumna que la universidad hubiera visto jamás. Los años pasaron y mi reputación se consolidó. Yo era Camila, la alumna brillante, la que siempre tenía las respuestas, la futura abogada prometedora. Pero por dentro, yo seguía siendo aquella chica solitaria, apoyada en la pared de la fiesta, deseando desesperadamente ser vista, ser amada, ser aceptada como yo era. Fue en el tercer año de la universidad que conseguí mi primera pasantía en un gran bufete de abogados. Recuerdo entrar al edificio de vidrio en el centro de la ciudad, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. La entrevista fue dirigida por una mujer llamada Doctora Marcia. Entonces, señorita Camila, comenzó, hojeando mi currículum. Veo que sus calificaciones son impresionantes. Pero dígame, ¿por qué deberíamos elegirla para esta pasantía? Tragué saliva intentando controlar el temblor en mi voz. Doctora Marcia, sé que probablemente haya muchos candidatos calificados para esta posición, pero lo que puedo prometer es que nadie trabajará más duro que yo. Ella me miró durante un largo rato. Luego una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Me gusta su actitud, Camila. Veamos si puede cumplir esa promesa. Y así comenzó mi viaje en el mundo del derecho. Los primeros meses fueron agotadores. Yo era la primera en llegar y la última en salir. Preparaba café, organizaba archivos, corría al juzgado para presentar documentos de última hora. Nada era demasiado pequeño para mí. Mis compañeros pasantes a menudo se quejaban de las largas horas y de las tareas aparentemente sin importancia. Pero para mí, cada minuto en la oficina era una oportunidad de aprender, de demostrar mi valía. Un día, ya entrada la noche, yo estaba organizando algunos procesos cuando el doctor Alberto, uno de los socios senior, pasó por mi mesa. ¿Aún aquí, Camila?, preguntó sorprendido. Sí, señor, respondí, intentando no parecer demasiado ansiosa. Solo estoy terminando de organizar estos archivos para la audiencia de mañana. Él me miró por un momento, luego dijo: «Sabes, hay un caso complicado en el que estoy trabajando. Me gustaría que lo revisaras y me dieras tu opinión». Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que un abogado senior me pedía mi opinión sobre algo. «Claro, doctor Alberto, sería un honor». Él me entregó una carpeta gruesa y dijo: «No tiene que ser nada elaborado, solo tus conclusiones iniciales para mañana». Pasé toda la noche estudiando ese caso, leyendo cada detalle, tomando notas, buscando jurisprudencia. Cuando el sol comenzó a salir, tenía un análisis completo listo. Al día siguiente presenté mis conclusiones al doctor Alberto. Él escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. «Impresionante, Camila», dijo finalmente. «Has visto ángulos que yo no había considerado. Me gustaría trabajar contigo en este caso». Ese fue el punto de inflexión de mi carrera. A partir de ese momento comencé a ser incluida en casos cada vez más importantes. Mi dedicación y habilidad no pasaron desapercibidas. Cuando me gradué, fui contratada inmediatamente como abogada junior. En los años que siguieron, trabajé incansablemente. Gané casos que parecían imposibles, negocié acuerdos multimillonarios, construí una reputación sólida en el mundo jurídico.
Mi nombre comenzó a circular por los pasillos del bufete, siempre asociado con elogios y admiración. Pero mientras mi carrera despegaba, mi lucha personal continuaba. A pesar del éxito profesional, yo seguía siendo la misma chica insegura por dentro. Cada victoria en el tribunal era seguida por noches de atracones de comida en casa. Cada elogio de mis superiores era eclipsado por las bromas susurradas sobre mi peso en los pasillos. Un colega en particular parecía haber hecho de mi vida su misión personal. Rafael era todo lo que yo no era. Alto, atlético, encantador. Él había entrado al bufete poco después que yo y desde el principio dejó claro que no me veía como una igual. Las burlas comenzaron sutilmente, un comentario aquí, una risita allá. Camila, cuidado que no rompas la silla, decía riendo con otros colegas. O, wow, ¿en serio que te has atiborrado en el almuerzo hoy? Yo fingía no escuchar. Tragaba el llanto y la ira y me sumergía aún más en el trabajo. Pero cada palabra, cada mirada de desprecio se acumulaba dentro de mí, como una bomba de tiempo. Un día llegué a la oficina más temprano que de costumbre. El sol apenas había salido y el edificio estaba prácticamente vacío cuando entré en mi sala. Noté un sobre mi mesa. Mi corazón aceleró. No era mi cumpleaños. No había razón para regalos o tarjetas. Con las manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. Las primeras líneas hicieron que mi corazón se detuviera. Querida Camila, hace mucho tiempo que te admiro en secreto. Tu inteligencia, tu determinación, tu belleza. Continué leyendo, mis ojos abiertos de sorpresa y emoción. La carta hablaba de admiración secreta, de un amor que crecía cada día. Al final había una invitación. Si quieres conocer a este admirador secreto, encuéntrame esta noche en el bar Estrella Azul, después de la jornada laboral. Te estaré esperando ansiosamente con todo mi amor. Tu admirador secreto. Releí la carta varias veces, sin poder creer lo que estaba leyendo. Yo, Camila, la chica que siempre había sido ignorada, tenía un admirador secreto. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Pasé todo el día distraída, con el corazón latiendo fuerte cada vez que alguien entraba en mi sala. ¿Quién podría ser? ¿El nuevo pasante que siempre me sonreía? O tal vez el doctor Marcos, el abogado sonriente que siempre elogiaba mi trabajo. Cuando el reloj finalmente marcó el final de la jornada laboral, corrí al baño para arreglarme. Me arreglé el pelo, retoqué el maquillaje. Intenté hacer que mi ropa pareciera más elegante. Me miré en el espejo y por primera vez en mucho tiempo me permití una sonrisa esperanzada. El bar Estrella Azul estaba a unas pocas cuadras de la oficina. Era un lugar acogedor, con luces tenues y música suave. Entré con el corazón a punto de salirse de mi pecho y elegí una mesa cerca de la ventana. Pedí un agua con gas más para tener algo que hacer con las manos que por sed. Cada vez que la puerta se abría miraba ansiosamente, preguntándome si sería él. Después de casi media hora de espera, la puerta se abrió de nuevo. Mi corazón casi se detuvo cuando vi quién entraba. Era Rafael. Por un momento me quedé confundida. ¿Qué estaba haciendo él allí? Rafael caminó directamente hacia mi mesa, con una sonrisa extraña en su rostro. «Hola, Camila», dijo sentándose en la silla frente a mí. «Rafael, ¿qué estás haciendo aquí?», tartamudeé. Él se rió. «Bueno, Camila, ¿no es obvio? Soy tu admirador secreto». Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, escuché risas provenientes de la entrada del bar. Me volví y vi a un grupo con todos mis compañeros de la oficina entrando, todos riendo y señalándome. Mi estómago se hundió cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. «¡Sorpresa, Camila!», gritó uno de ellos entre carcajadas. Era una broma. Miré de nuevo a Rafael, que ahora se reía abiertamente. «Lo siento, querida», dijo sin ningún signo de arrepentimiento en su voz. «Solo era una broma. No te lo tomes a mal». Sentí las lágrimas formándose en mis ojos, pero me negué a dejar que vieran cuánto me habían herido. Con toda la dignidad que pude reunir, me levanté. «Ustedes son patéticos», dije con la voz temblorosa. «Todos ustedes». Salí del bar lo más rápido que pude, ignorando los gritos de «Solo era una broma, Camila.
y no seas tan sensible. En cuanto doblé la esquina, lejos de sus miradas, dejé que las lágrimas cayeran libremente. Caminé sin rumbo por las calles de la ciudad con la mente en un torbellino de emociones. Ira, vergüenza, tristeza, todo se mezclaba dentro de mí. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo pude creer, aunque fuera por un momento, que alguien podía verme más allá de mi cuerpo? Llegué a casa a altas horas de la noche, exhausta física y emocionalmente. Mi teléfono no dejaba de sonar, pero lo ignoré. No quería hablar con nadie, y mucho menos con aquellos que acababan de humillarme públicamente. Los días siguientes no fui a trabajar, alegando estar enferma. Pasé horas tumbada en la cama, repasando la escena del bar en mi mente, cada recuerdo trayendo una nueva oleada de humillación. Comía compulsivamente, encontrando un consuelo momentáneo en la comida, que siempre había estado ahí para mí. Fue durante una de esas noches de insomnio y autocompasión que algo dentro de mí cambió. La tristeza y la vergüenza comenzaron a dar paso a algo más oscuro. La ira. Una ira profunda y ardiente que consumía todo mi ser. No pueden salir impunes de esto, pensé, sentada en la oscuridad de mi habitación. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer que sientan el mismo dolor que yo estoy sintiendo. Fue en ese momento que recordé algo que había visto semanas atrás, mientras navegaba distraídamente por internet. Un grupo en Telegram dedicado a la magia negra y hechizos. En ese momento lo había descartado como tontería, pero ahora parecía una posibilidad tentadora. Cogí mi teléfono móvil y abrí Telegram. Encontré el grupo rápidamente y comencé a leer los mensajes. Había todo tipo de ofertas, desde simples hechizos de amor hasta maldiciones elaboradas. Mis ojos se fijaron en un mensaje en particular. Hechizos de venganza personalizados, resultados garantizados. Póngase en contacto en privado para más información. Dudé por un momento. Una parte de mí sabía que esto era una locura, que la magia y los hechizos no eran reales. Pero la parte herida y humillada de mí quería creer. Quería cualquier oportunidad de venganza. Respiré hondo y envié un mensaje privado al usuario. Hola, estoy interesada en un hechizo de venganza. ¿Puedes ayudarme? La respuesta llegó casi instantáneamente. Claro, querida. Dime qué pasó y qué es lo que quieres. Le conté parte de la historia sonando extraña en internet. Cuando terminé esperé ansiosamente una respuesta. Entiendo tu dolor. Llegó la respuesta después de unos minutos. Tengo algo que puede ayudarte, pero necesito verte en persona y entender toda la historia. ¿Podemos encontrarnos mañana? Mi corazón se aceleró. Esto era real. Realmente estaba considerando reunirme con una extraña de internet para obtener un hechizo de venganza. Pero entonces recordé las risas de Rafael y de los demás y mi determinación se fortaleció. Sí, respondí. ¿Dónde y cuándo? Me vi parada frente a una pequeña tienda en un barrio que nunca había visitado antes. La fachada era sencilla, con un letrero desgastado que decía «Artículos esotéricos». Respiré hondo y entré. El interior de la tienda era exactamente como me imaginaba que sería una tienda de artículos esotéricos. Estanterías llenas de velas, libros antiguos y objetos que no podía identificar. El aire era pesado, con un olor a incienso fuerte y dulce. «Bienvenida, Camila», dijo una voz suave a mis espaldas, haciéndome saltar de sorpresa. Me volví y vi a una mujer de mediana edad, con el pelo largo y ojos azules. «Soy Madame Zelda. He estado esperando por ti». Ella me guió hacia la parte de atrás de la tienda, donde había una pequeña sala con una mesa redonda cubierta con un mantel de terciopelo morado. «Siéntate», dijo tomando mis manos. «Cuéntame todo, querida. Deja que tu dolor fluya». Y conté. Conté sobre años de acoso y rechazo, sobre la lucha constante contra mi propio cuerpo, sobre el éxito profesional que no podía llenar el vacío dentro de mí, y finalmente sobre la cruel broma que había sido la gota que colmó el vaso. Madame Zelda escuchó en silencio, apretando ocasionalmente mis manos en un gesto de consuelo. Cuando terminé, cerró los ojos por un momento,
como si se estuviera concentrando intensamente. «Siento tu dolor, Camila», dijo finalmente abriendo los ojos. «Y entiendo tu deseo de justicia. Tengo algo que puede ayudarte, pero mi trabajo es caro. Te cobro 5.000. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio?» Dudé por un momento. «Sí», respondí con firmeza. «No hay problema». Madame Zelda asintió. Se levantó y fue hacia un armario en la esquina de la sala. Después de unos minutos buscando en su interior, regresó con una pequeña botella de vidrio que contenía un líquido oscuro. «Este es un poderoso elixir de venganza», explicó, colocando la botella frente a mí. «Pon unas gotas en la bebida de aquellos que te hicieron daño. Sufrirán las consecuencias de sus crueles acciones». Cogí la botella con manos temblorosas. «¿Y cuáles serán esas consecuencias, Madame Zelda?» Ella sonrió enigmáticamente. «El universo decidirá el castigo adecuado, basado en la gravedad de sus acciones. Pero recuerda, querida, una vez que el hechizo se lanza, no hay vuelta atrás». Salí de la tienda con la botella escondida en mi bolso y el corazón lleno de emociones. Parte de mí aún no creía que realmente estuviera considerando usar magia negra, pero otra parte, la parte herida y vengativa, apenas podía esperar para ver los resultados. Al día siguiente volví al trabajo. Fue difícil enfrentar a mis compañeros, especialmente a Rafael. Actuaban como si nada hubiera pasado, lanzándome miradas de pena o diversión de vez en cuando. Tragué mi ira y me concentré en el trabajo. Esperé hasta el final del día, cuando la mayoría de la gente ya se había ido. Con el corazón acelerado, me dirigí al bebedero. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me veía. Luego saqué rápidamente la botella de mi bolso y vertí todo el contenido en el depósito de agua. Por un momento me quedé allí parada mirando el agua. No había ningún cambio visible, ninguna señal de lo que acababa de hacer. Parte de mí esperaba que el líquido burbujeara o cambiara de color, alguna señal dramática de que la magia estaba funcionando. Pero no hubo nada. «¿Qué he hecho?», pensé. Un pánico repentino me invadió, pero entonces recordé las risas, las humillaciones, y mi determinación volvió. «Se lo merecen», murmuré para mí misma, guardando la botella vacía en mi bolso y saliendo rápidamente de la oficina. Los días que siguieron fueron de ansiedad y expectación. Cada vez que alguien bebía agua, yo observaba atentamente, esperando ver alguna señal de que el hechizo estaba funcionando. Pero nada sucedió. Los días se convirtieron en semanas y comencé a dudar de que hubiera sido engañada, que Madame Zelda era solo una charlatana y que yo había sido tonta al creer en la magia. Luego, casi un mes después, todo cambió. Empezó con cosas pequeñas. Rafael se quejó de dolor de estómago. Otros compañeros mencionaron náuseas y malestar. Al principio no le di mucha importancia. Después de todo, era época de gripe. Pero luego las cosas empeoraron. Uno por uno, mis compañeros comenzaron a enfermarse gravemente. Vómitos incontrolables, fuertes dolores abdominales, extrema debilidad. En pocos días, la mitad de la oficina estaba de baja médica. Yo observaba todo con una mezcla de horror y una extraña satisfacción. Parte de mí se regocijaba al ver a aquellos que me habían hecho daño sufriendo, pero otra parte estaba aterrorizada. ¿Qué había hecho? Las cosas llegaron a su punto álgido cuando Rafael fue hospitalizado. Su estado era el más grave de todos. Los médicos estaban desconcertados, incapaces de diagnosticar lo que estaba pasando. Nada parecía ayudar, y él empeoraba cada día. Fue en ese momento que la realidad de lo que había hecho realmente me golpeó. Esto no era una pequeña venganza, era algo mucho más grave. La gente realmente estaba sufriendo, y era todo culpa mía. Pasé noches en vela, atormentada por la culpa y el miedo. ¿Y si alguien lo descubriera? ¿Y si Rafael muriera? ¿Sería una asesina? Intenté convencerme de que no era real, que era solo una coincidencia. Después de todo, la magia no existe, ¿verdad? Pero en el fondo sabía la verdad. Yo lo había hecho, y ahora no había forma de volver atrás. Las semanas pasaron lentamente. La gente comenzó a recuperarse. Volvieron al trabajo pálidas y más delgadas, pero vivas.
Todos excepto Rafael. Su estado seguía siendo crítico. Los médicos hablaban de fallo multiorgánico, de un sistema inmunológico misteriosamente comprometido. Y luego, una mañana fría, recibí la noticia. Rafael había muerto durante la noche. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Yo había matado a alguien. No importaba que hubiera sido a través de un hechizo, que realmente no hubiera creído que funcionara. El hecho era que mis acciones habían llevado a la muerte de una persona. El funeral fue una experiencia surrealista. Allí estaba yo, de pie entre mis compañeros de trabajo, todos de luto por alguien cuya muerte yo había causado. Observé a la viuda de Rafael, una mujer hermosa que nunca había visto antes, llorando inconsolablemente. A su lado, dos niños pequeños, confundidos y asustados, sin entender por qué su padre se había ido. Fue en ese momento, viendo el sufrimiento de esa familia inocente, que sentí el peso de mis acciones. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pude ser tan egoísta, tan vengativa? Rafael puede haber sido cruel conmigo, pero no se merecía esto. Nadie se lo merecía. Salí del funeral temprano, incapaz de soportar el peso de mi culpa por más tiempo. Pasé los días siguientes en un estado de malestar, comiendo poco, durmiendo poco. La imagen del rostro devastado de la viuda de Rafael me perseguía. Las semanas pasaron y yo seguía atormentada por la culpa. Un día escuché por casualidad una conversación en la oficina sobre cómo la familia de Rafael estaba pasando por dificultades financieras. Aparentemente, él había dejado muchas deudas y el seguro de vida no era suficiente para cubrir todo. En ese momento tomé una decisión. No podía deshacer lo que había hecho, pero tal vez podía hacer algo para ayudar. Comencé a donar anónimamente parte de mi salario a la familia de Rafael. No era mucho, pero esperaba que pudiera aliviar un poco su carga. Con el tiempo, se convirtió en una especie de penitencia para mí. Cada centavo que donaba era un recordatorio de lo que había hecho, pero también un pequeño intento de compensación. Los años pasaron. Nunca le conté a nadie lo que había hecho. Llevé ese secreto conmigo, dejando que moldeara mis acciones y decisiones. Me convertí en una persona diferente, más compasiva, más consciente del impacto que mis acciones podían tener en los demás. Hoy, mirando hacia atrás, veo cómo una serie de decisiones equivocadas puede llevar a consecuencias devastadoras. El dolor del rechazo y del acoso me cegó, llevándome a cometer un acto impensable. Aprendí de la manera más dura que la venganza nunca trae paz. Hace 6 meses, recibí el diagnóstico que cambió todo. Diabetes avanzada, problemas cardíacos severos, hígado comprometido. El médico fue directo, sin un cambio drástico. Me quedaban como mucho 1 año de vida. Pero siento que no tengo fuerzas para luchar contra eso. Es como si el mundo se hubiera detenido. Todo el éxito, todo el dinero que he acumulado a lo largo de los años, nada de eso importa ahora. Estoy enfrentando mi propia mortalidad y el peso de mis secretos parece más insoportable que nunca. Fue entonces cuando decidí hacer este relato. No para redimirme. Sé que no hay redención para lo que he hecho, sino para confesar, para quitar un poco de ese peso de mis hombros antes de que sea demasiado tarde. Miro hacia atrás y veo una vida de luchas, de dolor, de decisiones equivocadas. Veo a una chica herida que se transformó en una mujer vengativa y luego en una profesional atormentada por la culpa. Y ahora soy solo una mujer enferma, intentando hacer las paces con su pasado, antes de que el tiempo se agote. Para aquellos que están viendo esto, espero que mi historia sirva de advertencia sobre los peligros del prejuicio, sobre cómo el dolor puede llevarnos a lugares oscuros y sobre cómo nuestras acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. No sé cuánto tiempo me queda. Cada día es una lucha contra mi cuerpo que falla y contra los fantasmas de mi pasado. Pero al compartir esta historia, siento como si un pequeño peso se hubiera levantado. No es redención, ni perdón, es solo alivio. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar.
Gracias por ser testigo de mi confesión. Espero que de alguna manera mi historia pueda hacer la diferencia, que pueda evitar que alguien cometa los mismos errores que yo cometí. Este relato fue intenso y perturbador, pero no es el único.